Vamos con el arte, que ya lo hemos ido viendo todo el camino, ¿no? Lo he ido introduciendo, pero ahora me quiero referir al viaje del arte occidental. Es decir, hemos dicho todo ese arte que hemos visto como Policleto, y luego Praxíteles, Lisipo, desarrollan un canon estético concreto, que es el que ha definido nuestra forma de percibir lo que es bello y lo que no lo es, a través de esta relación con la armonía, la matemática, la proporción. Eso en la Edad Media se pierde. En la Edad Media se vuelve en gran medida a una percepción del arte cuyo objetivo no es la belleza, sino la trascendencia. No estoy criticando para nada. No hace falta, no te preocupes. El arte medieval. El arte medieval tiene su belleza en sí misma, pero el objetivo del arte medieval no es la belleza como si lo era en el arte clásico. El objetivo del arte medieval es la divinidad, por tanto, toma unos referentes abstractos porque se refiere a algo espiritual, unos referentes más abstractos y unas proporciones y estéticas que también se van a ver influidas por la barbarización después de las invasiones bárbaras. Hay muchos factores. Pero la cuestión es que la belleza deja de ser el objetivo principal del arte medieval, lo cual no quita que tenga belleza. Entonces, ¿qué sucede? Pues más o menos eso dura unos 1000 años con sus idas y venidas y sus muchos ciclos. Y en el albor, en el amanecer del Renacimiento, de lo que llamamos el Renacimiento, precisamente se produce un renacimiento del pensamiento antiguo, por un lado, que es el motor, ¿no? Que esto no se pierda mi conferencia de Petrarca en online, en YouTube, en breve, en unos días. Y por otra parte, el rescate de la forma de realizar las obras artísticas de los antiguos, de la cultura clásica, como rechazo a la cultura gótica que se va a asociar con los francos, con los bárbaros, ¿no? Con lo que no era lo italiano, ¿no? Porque este fenómeno se produce en Italia. Entonces se produce una reacción de rechazo hacia eso por el fenómeno cultural, por la reivindicación de lo latino, que se va a basar en el rescate del pensamiento. Qué pena, ¿eh? ¿Veis ahí? Esto es una casa Medici con un busto de Platón coronado de laurel que hace alusión a a este reverdecer del pensamiento, con la Escuela Neoplatónica de Florencia, con nuestro Marsilio Ficino al frente. Han pasado 2000 años desde que muere Platón hasta que Ficino funda la Escuela Neoplatónica en Florencia y escribe un texto. El texto fundacional de la Escuela Neoplatónica de Florencia es el Tratado sobre el Amor, que es un comentario al banquete de Platón. O sea, que fue la Biblia de los artistas florentinos, ¿no? Va a ser la esencia, la obra que retoma esa antigüedad justamente con ese banquete. Qué curioso, ¿no? No se eligen las leyes, no se elige la república, que son pues, textos más centrados en el gobierno, en la educación. Se coge el banquete. Interesantísimo. Bueno, y a cargo de Lorenzo de Medici y su círculo de filósofos y de artistas, esos artistas especialmente, nos interesa ahora Botticelli, pero todos los artistas en general que rodearon este círculo intelectual, van a comenzar a explorar, a buscar, ya venía desde Giotto el asunto, estoy sintetizando, ya van a empezar a reflexionar y a conversar sobre esto. Y la mayor cristalización de todo ello fue la obra de Botticelli, que todos nos imaginamos ese taller maravilloso en Florencia, frecuentado por los Medici y por sus humanistas, que le invitaron por primera vez después de 2000 años, bueno, de 1000 años, a retomar la cuestión temática de la propia Venus y detrás de ello las reflexiones que había, ¿no? Se desarrollarán un montón de cosas, un montón de factores en el arte, como la búsqueda de la perspectiva, desarrollar la capacidad de representar un cuerpo humano que sea fiel con respecto al cuerpo real. Pero la reflexión, fijaos, qué curioso que los dos cuadros de Venus que hay son el nacimiento de Venus, la Venus Urania, y la que se llama mal llamado la primavera, que debería llamarse el jardín de Venus, que representa todos los misterios de la belleza en el mundo material. Ni loca voy a explicar este cuadro hoy. En mi canal tenéis las Venus de Botticelli, ahí lo explico un poco más, pero también es un cuadro que no se explica en una charla.
uno de los cuadros más complejos de la historia del arte y que no tiene... Dice Ficino, 2000 años después de Platón, para que veáis cómo nuestra cultura se aferra a esta idea, ¿eh? Venus es doble. Una es aquella inteligencia que situamos en la mente celeste. La otra es aquella capacidad de engendrar que se atribuye al alma del mundo, la diosa de la vida. Y una y otra tienen como compañero un amor semejante a ellas. Aquella es arrastrada por el amor innato a comprender la belleza divina, lo que se diría un místico, la sed de Dios. Esta por su amor a crear la misma belleza en los cuerpos, ¿no? O sea que otra vez, nada más renacer el arte en el siglo XV, se toma como eje, ¿no?, directriz, esta dualidad entre estas dos Venus, ¿vale? Que ya hemos visto. No voy a insistir, pasa que nos gusta tanto ver a Botticelli, ¿verdad? Bueno, solo voy a decir una cosa del cuadro de la primavera, que es, ya os digo, maravillosamente complejo, y aquí lo voy a simplificar ahora mismo. ¿Veis que en la mitad del cuadro, ¿a quién tenemos? En el centro a la diosa Venus, que es la protagonista del cuadro, encima a Eros, disparando una flecha que tiene una llama de fuego en la punta, que dispara hacia las tres gracias. Y aquí tenemos a Hermes Mercurio, que está como dando la espalda a todos los demás y están peleándose con unas nubecitas que intentan entrar en el jardín y romper su armonía. En el otro lado, a la derecha de la diosa, tenemos un grupo formado por el viento céfiro, la ninfa Cloris, que está huyendo del viento céfiro que quiere hacerle el amor, y en su huida se metamorfosea, se transforma en Flora, ¿no?, en la naturaleza en su esplendor. ¿Vale? Entonces, podemos dividir ahora mismo en esta interpretación que voy a hacer el cuadro en estos dos bloques, aquellos que representan el amor natural, la naturaleza, el mundo manifestado, y todos estos que son dioses, ¿verdad?, de tipo celeste, por tanto, en el mundo mental. Y fijaos que todas las figuras que están del lado de Venus, digamos, miran hacia Hermes. El propio Hermes les da la espalda, ¿no? Salvo esta gracia, que es voluptas, el placer, que es la única que mira hacia el mundo material. Es decir, que la belleza en el mundo material es la fuente del placer. ¿Veis cómo ella mira hacia allá? Es un cuadro que es una pasada, ¿eh? Te engancha que no veas. Y las otras miran hacia allá. Bueno, lo dejo atrás porque nos podemos perder con Botticelli. Sigue la tradición, sigue el arte desarrollándose. En el siglo XVI tenemos un gigante como Tiziano, que va a representar un cuadro que se ha llamado Amor Sagrado y Amor Profano, que no fue el título que le puso él. Ya se está proyectando aquí una cosa muy curiosa, ¿eh? Porque ¿quién diríais que es el amor profano? Ya se lo estoy preguntando, es que hay trampa, ¿no? O sea, normalmente un occidental pensaría a golpe de vista que es la que está desnuda, que representa el amor sexual, ¿no? Y la recatada y vestida, el amor sagrado, ¿no? La persona, la mujer que decentemente vive el amor dentro del matrimonio y que no es voluptuosa ni promiscua. Así de claro, ¿vale? Esto es absolutamente falso. Esto, la Venus Urania es la desnuda, que representa esa belleza espiritual, y la vestida representa todas las bellezas físicas. Que se la llama vulgar o materia, o sea, siempre tiene en los filósofos veréis que tiene un tono despectivo. ¿Sabéis por qué tiene un tono despectivo? Porque es una belleza que nunca te va a llenar, porque está sujeta a la muerte, al desgaste, va a desaparecer, y por tanto el placer que te puede proporcionar es efímero. Si solo te apegas a cosas bellas físicas, nunca llegarás a tener la plenitud que los filósofos dicen que te puede dar si alcanzas la otra. Eso no significa rechazar la física, también. Es un más a más, no es una cosa a la otra. Pero por eso se le llama vulgar. ¿Veis aquí, en el siglo XIX, después de 500 años desde el Renacimiento, la desnuda mira hacia abajo, fijaos que su propia mano se apoya en la tierra, representando el amor vulgar, y la vestida casi con una túnica virginal señala hacia el cielo, ¿no? Y ya se ha producido la inversión.
pero nosotros ya tenemos que acostumbrar el ojo a esto. Volvemos un momento a Tiziano con su Venus de Urbino, en el que le llamamos la Venus de Urbino, pero ya empieza a rozar una cosa que es, ¿esto es una diosa o es una mujer en su cama con sus sirvientas al fondo? Aquí está pasando algo, ¿no? De momento es una diosa, ¿no? O sea, el observador que mira este cuadro en la época ve a Venus, porque no se concibe que representes a ninguna marquesa ni duquesa desnuda en público. Entonces, es más allá de que la modelo lo fuese, la cuestión es que lo que ha pretendido representar es Venus. Quedad con este cuadro que luego os voy a hacer una comparación con otro. ¿Vale? La belleza progresivamente, hemos visto que desde el principio se asocia a una mujer como símbolo y se va a asociar la idea de que la mujer también culturalmente tiene que responder a ese canon estético. La mujer, que va a ser también objeto de placer dentro del mundo masculino, de deseo, se va a asociar con la sexualidad e incluso con las pasiones desatadas, ¿no? La violación, que es la incontinencia, es el sátiro aquel que intentaba forzar a Venus, ¿no? Y se va a ir haciendo todo un paralelismo que llega hasta nuestros días y que llega a lo patológico de la búsqueda de la belleza física, especialmente la femenina, aunque la masculina también lo busca, pero no con la misma intensidad que la femenina, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, sin entrar en juicios de valor. Eso es una alegoría del triunfo de Venus o alegoría de las pasiones, que es el hecho que cuando centras toda tu atención en el mundo físico, al final acabas regodeándote en un montón de actitudes que para satisfacer ese placer vas a tener que mentir, que engañar, que manipular, sobre todo en una sociedad, por ejemplo, ¿no? Donde una mujer y un hombre tenían que estar casados para poder tener una relación y al final todos eran unos hipócritas, ¿no? Porque nadie lo hacía, ¿no? O sea, todos tenían una doble vida. Entonces, el deseo de satisfacer el placer puede llegar a engendrar en nuestra psique todos los caminos tortuosos necesarios para conseguirlo. Y de ahí que la belleza termine también conduciendo a una cuestión moral, pero ya no tanto por lo de la moral religiosa, sino por el hecho de que tú eres capaz de engañarte a ti mismo con tal de satisfacer un deseo material, sea el que sea. ¿Sí? Aquí no puedo detenerme. Seguimos con la evolución del arte. Aparece el enciclopedismo francés, aparece el racionalismo, la convicción de que la razón va a cambiar el mundo y puede ser determinante en una nueva definición de la sociedad. Aquí veis una alegoría del genio de la razón, este móvil, con Voltaire y Rousseau guiados por ella. Estamos hablando de un momento en el que de repente el ser humano va a cortar un poco los lazos con la religión y el fanatismo de manera más radical, intentando que la razón lo explique todo. No necesitamos a Dios para nada, ¿no? La razón lo puede explicar todo. La naturaleza es una máquina perfecta que se puede estudiar y analizar y se le desposee de Afrodita, de ánima. Sin embargo, la razón también puede conseguir un arte, como hicieron los griegos, matemático y perfecto. Eso es el movimiento que hemos llamado neoclasicismo, que se suele estudiar siempre con cierto tono despectivo, lo cual es un error, ¿no? Porque el neoclasicismo nos dio cosas maravillosas, ¿eh? Pero porque siempre la historia del arte es una historia de contrastes, ¿no? De lo que viene antes y lo que va después. Pero bueno, el neoclasicismo es un arte que, respondiendo al barroco, que me lo he saltado, como habéis visto, va a tratar de crear una serie de imágenes que respondan a la razón y a la forma perfecta. Es decir, que lleven toda esa idea que habían hecho los griegos de que el arte puede representarse de una manera súper matemática y equilibrada, pero cuando tú contemplas una obra neoclásica y una griega, no sientes lo mismo. Y doy fe. Yo he tenido más un pelotazo con una griega. No sienten lo mismo, aunque estén aplicándose las mismas armonías para los cuerpos y la perfección, ¿no? Porque el estilo neoclásico responde a una mentalidad racional que deja de lado la percepción de la divinidad
entiéndase divinidad, como el alma, el mundo, la esencia que hay detrás de la vida, y por tanto es fría, pero también es rígida. ¿Sí? El arte neoclásico debe obligatoriamente representar la belleza y va a comenzar a forzar el concepto de belleza a lo que ellos llaman belleza, racionalmente hablando. Una belleza que define la razón y no toda una serie de elementos añadidos como hemos visto en el mundo griego. Su objetivo original era huir de lo barroco y por tanto va a buscar la sobriedad y la pureza de líneas, ¿no? La línea perfecta, el acabado absoluto. Y va a tener, en vez de un mensaje religioso, un mensaje ético y laico, ¿no? Va a ensalzar ciertas conductas civiles y ciertos valores de cómo una persona que se conduzca por la razón, pues va a actuar de manera cívica, ordenada, predecible, lógica. ¿Cómo es lógico los humanos? Y nada más ilógico que un ser humano. Aquí tenéis en pintura una obra magnífica en este sentido, que ya os digo que yo no critico el neoclasicismo, a mí me encanta, ¿eh? Pero que con respecto a lo que vino, lo que había antes y lo de después, lo que busca, esto es una obra maestra de matemáticas, ¿no? En esta composición. No voy a entrar en detalles, ¿no? Pero la armonía de las formas y la distribución de las medidas de los cuerpos y de la arquitectura están pensados para que el ojo perciba eso como un todo armónico, equilibrado y que transmita una sensación de estabilidad, de orden, que puede llegar a ser frío, ¿no? Porque lo que pretende es que las emociones se queden calladitas y tranquilas, para que la razón pueda gobernar. No, las emociones las puedes callar un rato, pero solo un rato. Ay. Aquí tenéis del mismo pintor esta obra que justamente representa a Venus con las tres gracias y Cupido, que están desposeyendo a Marte de sus armas, ¿no? Porque está entrando en manos de Afrodita. Pero verdad que no tiene el encanto que hemos visto en Botticelli. Es perfecta, me encanta esta obra. Pero está explicando muy racionalmente lo que está pasando y visualmente las formas ya son, me parece una foto, ¿no? El dominio de la línea que tiene David de los cuerpos es extraordinaria. Aquí en escultura también os he traído estos ejemplos justamente con los motivos del tema de hoy. Esta escultura de Antonio Cánova, que quizás sea uno de los mejores escultores de la modernidad, junto con Miguel Ángel para mí. Es neoclásico, pero bueno, es un maestro del neoclásico, ¿eh? Y son las tres gracias, ¿no? ¿Verdad que no son encantadoras, bellísimas? Y si no, verlas más de cerca. Puro encanto. Pero hay algo, ¿verdad? Cuando la contemplas estas obras, si te sientas a contemplarlas largo rato y sobre todo, como hice yo, que hice este ejercicio, coges un modelo de las tres gracias clásico, que son las mismas, son tres jóvenes medio danzando entre ellas, y hay una diferencia. Y esa diferencia es muy sutil, es muy pequeña, pero que lo que lleva es a que tú te plantas delante de la obra de arte y no consigues sentir un estímulo emocional. Esa es la cuestión, ese fue el fallo quizá a largo plazo del neoclasicismo, que dio de lado a las emociones. Y entonces, el arte neoclásico, lo que ellos representan, además van a decir que eso es belleza y lo demás no. O sea, que si no responde a ese canon, entonces no es belleza. Y cayeran en un dogmatismo tan terrible como cualquier otro dogmatismo. Y empezaron a rodar cabezas. Estalló la Revolución Francesa y con la revolución, la caída de todos los dogmas políticos, sociales y religiosos, y al caer todas esas cabezas, que es un símbolo de cómo se cayó un mundo, los artistas comienzan a enfrentarse también a los dogmas y estereotipos que se les estaban imponiendo en el plano de lo artístico, expresando sobre todo la idea de que ese dogma era absolutamente limitado con respecto a todo lo que el arte podía expresar respecto a la naturaleza humana. Pues traigo un ejemplo español, nuestro Francisco de Goya, conocéis sus grabados, el más famoso quizá, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, que hay muchas interpretaciones, ¿no? Que algunos dicen que si la razón está dormida, entonces alrededor todo es superstición y barbarie, y otros dicen que es al revés, que lo que significa es que vivir completamente siempre dirigido por la razón termina porque toda esa parte que estás ignorando
sigue viviendo y sigue haciendo sus movimientos. La tiranía de la razón. La razón se muestra tiránica en su intento de hacer tabula rasa, de destruir tradiciones, condicionamientos y costumbres, o sea, la historia entera en la que estamos inmersos. La razón se entroniza en esa época en Europa como la única forma de conocer y la forma más lógica y correcta de vivir. Ojo que seguimos ahí, ¿eh? Se siente inducida a una limpieza general, a eliminar las tradiciones que se representan como meros trastos viejos de antiguos tiempos. La razón ajena a la historia que se arroga la potestad de hacer todas las cosas de nuevo y mejores, pues tiránica. Se establece una tiranía que va a provocar que un pintor de corte como Goya pinte a Cronos. ¿Os acordáis de Cronos que le ha cortado este chico? Devorando a sus hijos? Pero ¿qué forma de representarlo? Este es un tema que se había hecho otras veces en arte. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Eh? Bueno, a esto que hay aquí, los artistas del nuevo movimiento que va a romper con todo esto, que es el romanticismo, que es el verdadero movimiento que va a romper con lo anterior, aunque se le ha atribuido muchas veces a sus ecos, como el impresionismo, por ejemplo, no es el romanticismo el que rompe. Lo que pasa es que como el romanticismo se llama romanticismo, un poco lo hemos perdido de vista. Aquí se incorpora un nuevo concepto que los pintores y artistas románticos van a desarrollar intelectualmente, escribiendo libros sobre esto, que se llama lo sublime. O sea, como si decir, vale, vosotros llamáis lo bello a eso, pues eso es lo bello. Pero hay otras cosas. Y esas otras cosas que nos pueden emocionar y provocar una catarsis y descomponernos por dentro, y lo vamos a llamar lo sublime. Y de ahí viene la paradoja en la que nosotros vivimos todavía hoy. ¿Vale? Entonces se establece un nuevo paradigma en la que lo bello se opone a lo sublime. Lo bello va a ser ese concepto artificial de la belleza que habían creado en el arte neoclásico y que luego continuó con el academicismo, que para nada terminó ahí, ¿vale? Que es una belleza perfecta, matemática, armónica y estandarizada. ¿Sí? Y lo que van a presentar los artistas del romanticismo, que es la idea de lo sublime, que dice, no es bonito ni feo, es inabarcable, es una impresión, ¿no? De ahí luego vendrá, derivará el impresionismo, ¿no? Causa una honda impresión, aterra, maneja intensidades emocionales irracionales y tiene el poder de destruir nuestras estructuras de valores. Es decir, que un choque estético en contacto con lo sublime es capaz de provocar que una persona le dé un giro de 180 grados a su vida, capaz de trastornarla completamente, para bien o para mal, pero trastornarla. ¿Sí? Entonces aquí entramos en el terreno de la modernidad, donde la belleza queda atrapada como un concepto en manos de los neoclasicistas y luego los academicistas, y para intentar oponerse a eso se crea una valoración de lo que el arte puede provocar en la idea de lo sublime, que ha derivado en la idea de que el arte es subjetivo, o sea, de que la belleza es subjetiva, que es subjetiva, ¿eh? Pero ahora voy a explicar un poco más. La preferencia de lo sublime sobre la belleza ideal, la belleza idealizada, la belleza estandarizada, marca la diferencia entre el neoclasicismo y el romanticismo. ¿Vale? Aunque no lo sepamos, nosotros seguimos en el romanticismo, seguimos en la onda expansiva del romanticismo. Aquí hay gente que escucha el romanticismo, por cierto. ¿Vale? Por tanto, lo bello y lo sublime se contraponen ahora como conceptos, lo bello queda aprisionado en un estereotipo, lo sublime, como se va a asociar también con los tiempos, con la rebeldía, con el cambio, con lo auténtico, ¿no? Va a ganar prestigio, pero en vez de continuar juntos, se oponen, ¿no? Y empiezan a abrir dos caminos separados. El gran poeta Wordsworth, que es uno de los máximos exponentes del romanticismo inglés, cuando era niño, tuvo una serie de experiencias con la naturaleza que lo acercaron a esta idea de lo sublime. Os he traído una reflexión sobre su biografía que dice: cuando era niño, el pequeño vagabundo se deleitaba en los placeres del ejercicio físico, impelido por su espíritu aventurero.
Y dice él, favorecido a la vez por la belleza y el miedo, captando así los primeros atisbos de sublimidad, de aquello que conmueve profundamente y se ubica más allá de las palabras. O sea, si la belleza que habían aprisionado los neoclásicos y los académicos era racional y definible, pues lo sublime va a ser algo profundamente conmovedor e inefable. No se puede definir en palabras. ¿Bien? Los artistas pasaron a sentirse entonces en libertad de plasmar sus visiones sobre el papel como solo los poetas habían hecho hasta entonces. Los artistas hasta esa época eran artesanos, es decir, estaban constreñidos a recibir un encargo y tenían que ese encargo gustarle al que hacía el encargo, si no, no comían. Y aquí se independizan de eso a riesgo de pasar hambre para comenzar a crear aquellos que ellos consideren que puede causar una honda impresión, aunque no sea reconocido o aunque no sea abonado económicamente. Lo sublime, por tanto, impresiona, bueno, puede hacer alguna de estas cosas, ¿eh? A veces todas a la vez, a veces una, a veces otra. Impresiona, desde luego, esa es la más importante, o sea, nos altera. Puede llegar a aterrar, de hecho ahora os pongo un ejemplo aterrador, destruye conceptos e ideas que tenemos, o sea, nos modifica, es irracional, tú no sabes por qué eso te está produciendo eso, pero te lo está produciendo, ¿no? O sea, pero es muy difícil de explicar, con el tiempo se puede llegar a la lógica, ¿no? Pero de entrada no. Y sobre todo habla o transmite intensidades emocionales de cualquier orden, ¿no? O sea, la razón contra el corazón, ¿no? Aquí tenéis una obra de William Turner, que es uno de los románticos ingleses más destacados. Está representando las plagas de Egipto en el tema, pero el tema en realidad es lo de menos, ¿no? ¿Veis como una ciudad y la pirámide? En torno a ella unas murallas y toda esa masa de nubes, rayos, lluvia, que representan el poder destructor de la naturaleza, en la que las pirámides, que son así como una cosa inamovible, ¿no? Se quedan en nada. Y aquí, no sé si vais a apreciar, hay cuerpos muertos delante. Está representando un tema bíblico, pero su objetivo, bueno, el tema bíblico es secundario, ¿no? Simplemente es una forma de intentar manifestar. Tú sigue intentando meter a la naturaleza en tu laboratorio, que ya verás, cuando la naturaleza se haga así, se desperece. O Jericó con la barca de la Medusa, donde antes os he puesto un pintor moderno con un tema antiguo. Esto de la barca de la Medusa, no sabéis que es un hecho histórico, como un naufragio, donde pues un poco los que dirigían el barco, poco más o menos dejaron abandonados a su suerte a los de condición más baja en unas barquichuelas hechas de manera improvisada, sin comida y sin agua, en la que lograron sobrevivir haciendo pues todo tipo de desastres, como podemos imaginar, y que luego fueron rescatados, muchos con vida, y se convirtió en un escándalo internacional. Algo que Francia quería ocultar. Y Jericó, pues ni corto ni perezoso, se fue a mirar los cuerpos de los muertos, a conocer los testigos y pintó una de las que son las primeras grandes obras modernas. Es decir, el pintor pinta algo actual que nadie quiere ver y que nadie quiere recordar y que no quieren que se sepa. Hoy nos hemos acostumbrado, vemos esto y nos parece de lo más clásico en el Museo del Louvre, ¿no? No, esto fue en ese momento una revolución y provocó un rechazo enorme en la sociedad, porque hasta ese momento el arte quería mostrarnos una realidad idealizada, bonita, que adornase nuestros salones, y ahora de repente el arte se convertía en un instrumento capaz de expresar ya no solo lo sublime, sino lo feo, el horror, lo peor del ser humano. Y aquí se produce una conmoción, donde los valores predominan. Este es de nuestro amado Delacroix, que fue amigo de Jericó, que también fue un tema que hoy también no nos parece tan impresionante, ¿no? Pero que en su momento estaba representando algo horrible, que es un rey oriental que está siendo acorralado, sus ejércitos han perdido ante unos invasores, la ciudad va a caer y antes de que mueran sus mujeres y sus criados a manos de los invasores, los mata él, los manda a matar él.
Entonces está sentado en su cama viendo cómo matan a sus mujeres, a sus caballos, a sus criados. Es algo horrendo, ¿no? Horrendo por la escena y horrendo que este señor se regodee en la muerte de sus seres queridos. Y en sí mismo también está representando, sin embargo, algo que nos sentamos a mirar. ¿Por qué no decimos, no lo mires? Es horrible esto te va a provocar unas revelaciones de la naturaleza humana horrendas. No lo mires, no lo miramos. Esa es la paradoja, que lo sublime, aun siendo terrible y aterrador, y nos engancha, ¿sí? La fascinación del mal. Otro tema moderno que va a representar es al pueblo, que hasta ese momento solo se había representado como acompañamiento bucólico de las escenas épicas o de las escenas aristocráticas, y Delacroix pinta al pueblo en su estadio revolucionario máximo. Esta no es la Revolución Francesa de 1789, es la de 1830, pero ha quedado como un icono de esas revoluciones en general y de ese pueblo luchando por sus derechos y sus libertades. Y por tanto el pintor se pone al servicio, de hecho lo dice, he emprendido un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella. Por tanto, el arte deja de buscar la belleza como eje central de su objetivo, como había vuelto en el Renacimiento, para enfrentarse a toda una serie de valores nuevos. ¿Vale? El academicismo intenta resistirse, mientras todo eso se produce, ellos permanecen ahí en esa línea y tienen obras maravillosas. ¿eh? Os digo que nosotros ahora somos hijos del caos y entonces el academicismo nos puede parecer frío, ¿no? Pero hay que descubrirle su encanto también. ¿eh? Aquí tenéis una obra del nacimiento de Venus que todavía sigue reproduciéndose con Bouguereau, aquí con Alexandre Cabanel. Y de repente, en el otro lado, esos que han seguido la corriente de Delacroix, en concreto además Manet lo afirma, que Delacroix es su maestro para él, pinta esta obra. Hoy en día no nos causa ninguna impresión. Pues esta fue una obra fundacional, junto con desayuno el desayuno en la hierba. ¿Esto qué es? ¿Es Venus? Que parece Venus, ¿no? Enseguida nos viene la imagen que os he propuesto antes, ¿verdad? Olimpia, se llama Olimpia, de Manet. La comparamos con la Venus de Tiziano y en realidad no hay mucha diferencia. Por eso os decía lo de las criadas en la Venus de Tiziano, ¿no? Por aquí una criada de color, pero bueno, de origen afroamericano, digo africano, pero más allá de eso, sigue siendo una criada que está como de fondo y la señora desplegada. Y sin embargo, provocó un rechazo brutal. Para el espectador de la época, eso no era Venus. Pero tampoco sabía muy bien qué era. ¿Qué era? ¿Era una prostituta mirando fijamente y con descaro al observador? ¿Era una señora de su casa en una escena erótica? No sabían qué era. Es que no sabían qué era. Ese era el problema. Que se rompieron los referentes, los modelos míticos, y ahora ya no era una Venus, ahora era una mujer desnuda. Y una mujer desnuda con una actitud para la época. Y ya un poquito después, cuando Gustav Klimt pinta esta obra que hoy hemos perdido para el techo de la Universidad de Medicina de Viena, aquí ya, esto ya es el acabose, ¿no? Sabéis que Klimt después de esto fue absolutamente demonizado, hubo hasta un juicio nacional contra él, no cualquier cosa. ¿No conocéis la vida de Klimt? Espectacular, ¿no? Porque aquí tenéis una mujer con un desnudo, que en la foto está suavizada, la obra está perdida, la destruyeron los nazis. En fin, esa barbarie humana inacabable. Pero lo que no pudieron soportar los espectadores del momento es esa desnudez explícita, porque todavía Olimpia es una desnudez idealizada. ¿No? Lo que molesta es la actitud y la ausencia de símbolos que la conecten con Venus. Pero esto ya, una mujer tal cual, desnuda, con una desnudez explícita, fue absolutamente insoportable. Y estamos, señores, en 1900, en las puertas ya del siglo XX. Fue insoportable, ¿no? Luego esto va a ir evolucionando, obviamente,
En 1911, estas son las tres gracias. O sea, el tema sigue interesando. Pero ¿qué está sucediendo? Acordaos del marido de Afrodita, en la forma. La forma comienza a diluirse. La forma ya no responde a los valores de la época, pero tampoco se ha encontrado una forma alternativa. Y la forma es, poco a poco, la no forma. Este es de 1911, 1912. Son las tres gracias el tema, ¿eh? Pero se están como deshaciendo las líneas, los límites, las formas ya no sirven, no responden. Sin entrar en detalle de las vanguardias, simplemente la idea general que las vanguardias, todas las vanguardias promueven es la ruptura con la forma para descubrir y explorar otras regiones, otros modos que sigan. Pero sin embargo, fijaos lo paradójico de que el tema sigue siendo las tres gracias. Es una paradoja, ¿no? Por tanto, con respecto a lo que hemos visto antes en la mitología de los maridos de Afrodita, fijaos que para el siglo XX estamos llegando respecto a su marido a lo aformal, que era la forma, el creador de formas, ¿no? Ya ahora llegamos a que a través del arte ya se expresa lo aformal. Respecto a Ares, lo que impresiona, lo que mueve o incluso violenta, o sea que Ares ha pasado a primer término. Se violenta la forma, se destruye la forma, o sea, que Ares mata al marido en el símbolo, ¿no? Y se impone esa violencia racional a la forma para explorar otros lugares. Y con respecto a Adonis, la muerte, o sea, el cambio, hay que estar por ahí, el cambio constante se va a volver la única forma de seguir encontrando un estímulo. Y de ahí que todas las rupturas, el problema de las rupturas es que no han durado. O sea, el impresionismo fue una revolución súper fuerte en el arte, pero ¿qué pasó con el impresionismo? ¿Cuánto duró como movimiento artístico? Podemos alargarlo un poquito más con su onda expansiva, porque el post-impresionismo no deja de ser una onda expansiva. Bueno, pongamos 30, 40 años, entre que se cuece y se deshace. ¿Por qué no ha constituido un nuevo modelo artístico? O sea, el nuevo modelo artístico es que no hay modelos. El nuevo modelo es que no hay referentes, que no hay formas. Lo que pasa es que, claro, llega un momento que para poder crear cierto impacto, para poder impresionar y generar un estímulo, cuando ya se ha hecho todo, llega un momento que ya no se puede romper nada más, ya está todo roto. ¿Y ahora qué? Ya, tampoco vamos a volver al pasado. Y estamos ahí, es súper interesante, señores, estamos en la encrucijada. No sabemos qué va a pasar. A esos artistas que hagan algo. Bien, venga, y vamos a acabar con la polémica. Os agradezco mucho vuestra paciencia. Espero que os esté resultando interesante porque no os habéis ido. Si luego lo subo a YouTube, que no lo sé si lo subiré, pues los que lo vean grabado pueden darle a pausa y irse a comer y luego seguir. Bien, vamos con la parte polémica en el sentido, ¿a dónde nos ha llevado la polémica? ¿Cómo ha llegado la polémica? Ha llegado a través de esta ruptura en el arte, ¿eh? Es decir, el arte se convirtió en el soporte principal de la belleza, aunque en realidad la belleza está también en las formas de las personas, de las cosas, ¿eh? En muchos ámbitos. Pero digamos que como líder, que conduce la orientación de las mentalidades es el arte, entonces y ahora. Entonces hemos visto que a través del arte se ha llegado a esta ruptura necesaria, imprescindible, porque efectivamente también es cierto que lo anterior ya no llenaba, ya no servía, ¿no? Esa es la paradoja. Entonces, y que el arte, a través de todas sus vanguardias o rupturas, nos ha enseñado a descubrir otros universos maravillosos también, pero que el problema están siendo que son tipo Adonis, que no prosperan, o sea, no duran 10, 20, 30 años máximo. ¿No? A veces ya va artista por artista, ni siquiera por movimientos, ¿no? O sea, llega un momento que no hay un canon estético. El canon estético es que todo es posible. Ese es el canon estético, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que luego no estamos nosotros como personas, que no somos artistas, por ejemplo, ¿no? O no necesariamente, y hemos asumido esta idea de que entonces no hace falta belleza en nuestra vida, porque la belleza es subjetiva, porque todo es posible. Entonces,
hay un mareo total con la belleza. Y ha llevado a la conclusión que lo han estudiado muy bien los psicólogos. Yo recomiendo un libro que es un poco difícil de encontrar porque ya no está agotado, que se llama Belleza para sanar el alma. Tiene un título así un poco de autoayuda, pero es magistral. Es un libro de un psicólogo, se llama Piero Ferrucci, que está agotadísimo, sí, pero bueno, de segunda mano quizá lo podáis conseguir. Bueno, él dice en sus estudios que va presentando, la necesidad de belleza no está reconocida en nuestra sociedad, es un lujo. Sí, la belleza es algo bueno, lo importante es que tengas pan y si luego tienes belleza, pues es un añadido, ¿no? Y ello da lugar a enormes daños psicológicos y sociales. La necesidad no satisfecha de belleza puede generar depresión, inquietud, una profunda sensación de futilidad, Adonis, una inexplicable agresividad, Ares, y la manifestación de distintas patologías latentes, ¿no? O sea, puede potenciar cosas que estaban ahí, que en circunstancias normales no se habían desarrollado, la ausencia de belleza. Por tanto, volviendo a la pregunta del principio, ¿la belleza es subjetiva? Bueno, todavía nos quedaría mucho que ahondar, porque os he dicho que esto se puede enseñar, ampliar, perdón, durante un año, ¿no? y aún incluso no se agota. Bueno, pero en términos generales lo que vemos es que la belleza no es subjetiva. Lo que es subjetivo es el ser humano que la contempla. ¿Sí? Por eso a mí algo me gusta y me parece bello y al otro no. O sea, esa cosa sigue siendo la misma cosa. El que cambia es el que observa. Entonces, los subjetivos somos nosotros, los espectadores de la belleza. El ser humano que se asoma a la belleza sí es subjetivo, pero lo bello tiene realidad en sí mismo y participa de una serie de cualidades que ahora nosotros tenemos que volver a encontrar esas cualidades, porque está todo patas arriba, como quien dicen. ¿Me permitís este lenguaje más coloquial? La belleza física o material, sin duda, responde a una serie de proporciones, armonías y características estéticas, pero está sujeta a influencias culturales, étnicas, psicológicas, porque en el mundo de las formas, ¿cuántos barcos podía haber? Hemos dicho, ¿no? Infinitos. Esa es la que es cambiante y la que a ti te puede gustar una y a mí otra y a ti otra y a ti otra. La belleza mental o espiritual, esta es la que nos resulta más inasequible y no te digo hoy en día con el materialismo galopante que hay. Reside de modo invisible en todas las cosas. La persona, según su estado de ánimo, cultura o cualquier otro condicionante, puede percibirla en un momento con más intensidad que en otro a través de algo material. Acordaos de la Venus del espejo. Entonces, nosotros mirando una imagen en el espejo, o sea, alguna cosa que nos resulta bella, de frente podemos dar un salto, ¿os acordáis de la escalera de Platón? Y contemplarla a modelo. Pero a veces no sabemos ni cómo ni por qué, o sea, simplemente nos pasa. No lo podemos o no lo sabemos controlar. No sabemos cómo ir hasta la Venus de arriba. ¿Me entendéis? Bueno, los psicólogos han desarrollado una idea que me encanta, que yo creo que debería potenciarse mucho, que es la idea de la inteligencia estética. La facultad de percibir lo bello que se puede entrenar, que se puede educar. El hecho de no saber lo que es verdaderamente bello para nosotros y seguir por medio del engaño unos cánones que no son los nuestros, nos hace sentirnos desarraigados. Es decir, una cosa es la belleza física, otra la espiritual, ¿no? En la exploración de la belleza física, nosotros nacemos en Palma de Mallorca, no es lo mismo nacer en Palma de Mallorca que en la Ciudad de México, que en el Senegal, y en el momento que nacemos en un contexto, ese es el que nos dicen, la belleza es esto, ¿no? Pero puede ser que nosotros no vibremos con eso. Entonces, nuestra gama estética no está en consonancia con el entorno que nos rodea y nos vamos a sentir fuera de juego, patito feo, desajustados. Entonces, lo que dicen los psicólogos es que en un mundo de tanta diversidad, cada uno tiene que desarrollar esa inteligencia estética y descubrir su propia gama, ¿no? Porque si no, no somos nosotros, estamos teledirigidos. La belleza no es algo que se posee, sino una forma de ser y de vivir. Y aquí empieza la complejidad, ¿no?, de la búsqueda de la belleza. Bueno, lo que podemos hacer un poco es intentar ver si podemos establecer algún parámetro entre lo bello y lo feo, por lo menos, para que nos sirva de referente. Decimos, la belleza es subjetiva, vale. Pero lo feo existe por sí mismo.
Lo bello existe por sí mismo. A ver, que levanta la mano los que ya piensen que sí. Lo he convencido mucho. La Venus Urania, ¿eh? Digo, lo bello siempre, como todo, tiene que ser la Venus Urania. En el mundo material siempre va a haber variedad. Pero, ¿todos habéis estado ante algo que os ha parecido feo? Sí. Metí como 10 diapositivas de cosas feas y luego las he quitado. He dicho, no voy a entrar en la dinámica. Que cada uno busque en su registro algo que haya visto y le haya resultado feo, horrible, no sublime, feo. Para saber si es feo, os tiene que haber producido, acordaos de placer y aversión, aversión, asco, rechazo. ¿Sí? Dice Piero Ferrucci, el psicólogo. De la misma manera que lo bello nos estimula, nos cura, nos hace sentir bien, nos eleva, lo feo en todas sus formas ejerce un efecto destructor en la psique humana. Nos deprime y nos hiere, desbarata nuestro mundo interior y lo vuelve caótico, inarmónico. Nos desorienta, nos empobrece, nos hace sentir débiles e incapaces, nos desgarra, nos viola. Tremenda, siempre me ha impresionado esta definición. ¿Por qué? Porque es importante, o sea, no llegaremos nunca a un acuerdo de lo que es bello en el plano material. Para ti será una cosa, para mí será otra. Pero sí es importante que descubramos qué nos resulta feo. Porque si tenemos algo feo que nos está agrediendo y lo tenemos colgado en el salón de nuestra casa todos los días, colgado en el salón o en lo que sea, ¿no? En el entorno que sea, nos está perjudicando. Entonces, como mínimo, cada uno de nosotros debería hacer el ejercicio de descubrir qué le resulta feo, por tanto, qué le agrede, qué le produce aversión, para tratar, en la medida de lo posible, de mantenerlo fuera de nuestra vida, o bien, pongamos por caso que es una persona que es fea, ¿no? Descubrir la belleza que hay más allá de su aspecto, ¿no? O sea, aprender a ir, a veces una cosa puede ser fea por lo que sea, pues desde un accidente que haya desfigurado a alguien, o lo que sea, ¿no? Un árbol que le ha caído un rayo, pero detrás de esa belleza, de esa fealdad aparente, podemos descubrir a la belleza urania. ¿Vale? Entonces, tenéis este referente. La belleza, lo bello, nos tiene que producir placer, impresión, ¿no? Ahora unir lo sublime con lo bello. Y la fealdad nos va a producir aversión, nos va a producir rechazo. ¿No? Y lo importante, más que nada, no es para juzgarlo ni para criticarlo, que cada cual le guste lo que quiera. ¿No? Simplemente para nosotros, no estar en contacto con eso si podemos, o ir más allá de sus apariencias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la fealdad produce aversión y esa aversión, si se mantiene en el tiempo, llega a producir alguna forma de sufrimiento, la que sea, en mayor o menor grado. Y por tanto, para eso hay que hacer un ejercicio de autodesarrollar hoy en día, porque no vamos a encontrar muchos sitios donde lo enseñen, un ejercicio de inteligencia estética. La gama estética primero. ¿Qué considero bello? Dentro de esa subjetividad a la que tengo derecho y que forma parte de estar aquí en un mundo material y múltiple, ¿qué considero bello? ¿Qué me produce a mí ese estímulo benéfico? ¿En cuántos aspectos soy capaz de descubrir esa belleza? ¿Solo en el físico? ¿Soy capaz de ver la belleza en la personalidad de la gente, en el mensaje que hay detrás de una obra de arte, aunque la obra de arte sea fea, pero el mensaje sí es bello? ¿Entendéis? La fea, esté representando algo feo intencionadamente. Profundidad. Aquí es importante esto. La veo como algo exterior, ajeno a mí. O sea, ahí está la cosa bella o la cosa fea y yo estoy aquí. ¿La vivo como curiosidad o la dejo entrar en mí? Acordad que lo sublime tenía que modificarnos, ¿no? Si entra en mí, me poseerá. Que aquí entraríamos en otro dios que no he desarrollado, que es Dionisos. Capacidad de integración de la belleza. ¿Le doy permiso para transformarme? No hace falta que contestemos, simplemente son preguntas que dejo en el aire para que cada cual, si quiere, se las haga, ¿no? Almas bellas, esta sí que la pongo, la hago manifiesta, ¿no? En cualquier caso, en una sociedad en la que, fijaos qué contradicción, ¿no? Que ganó esa parte del arte que quiso romper todo
Y en cambio, en los parámetros estéticos de la belleza física, seguimos con lo griego. ¿Sí? ¿O no? ¿No? Tenemos que responder a un cierto canon de delgadez, de presencia personal, etcétera, y además de manera casi maniático-compulsiva, ¿no? O sea, que en muchos casos roza lo patológico y en muchos casos muchas personas no tienen relación con alguien que les parece súper maravilloso como persona porque físicamente no responde a ese canon y no es que no les guste, es que no quieren que los demás les vean con esa persona del brazo. Tela marinera, ¿eh? Tela marinera va a cortar. Entonces, la propuesta que yo sí que hago es que, sea como sea nuestra gama estética de cada uno de nosotros, sí que aprendamos a descubrir la belleza de los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Dice Platón en el banquete. Después de esto es preciso que en la escalera que decíamos, el segundo escalón, que considere la belleza que se encuentra en las almas como algo más admirable que la que percibe en lo material. De manera que prefiera a una persona con el alma bien dispuesta, aunque no sea demasiado atractiva, la ame, se preocupe por ella y engendre pensamientos de esos que hacen mejores a los jóvenes. ¿No? Se está refiriendo a la educación. Y quizá en algún momento de nuestras vidas tengamos la suerte de acercarnos a esa Afrodita Urania, tan esquiva, ¿no? Tan difícil de encontrar más allá del espejo, y podamos entender estas palabras de Plotino con las que quiero acabar. Dice Plotino, uno de los grandes neoplatónicos, junto con Marsilio Ficino. Cuando se alcanza la contemplación de esa belleza de la Venus que está detrás del espejo, la que se contempla en el espejo, la belleza no es allí como la que vemos en la superficie de los cuerpos. Quienes no perciben el todo, solo consideran belleza lo que resplandece en las superficies, en las formas. Pero quienes están completamente colmados con el néctar embriagador de la contemplación divina, al haberse difundido la belleza hasta los más recónditos rincones de su alma, no solo son espectadores. En este caso, el espectador no es ya externo al espectáculo. Es decir, que es una experiencia trascendente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias sobre todo por la resistencia en estas sillas incómodas. Y bueno, si alguien quiere profundizar, ya os digo que es un tema que le dedica mucho tiempo. En mi canal tenéis más cosas para seguir ahondando. Nos vemos el 9 de mayo con Muro, que es el simbolismo es una de estas corrientes que van a estar en las rupturas. Gracias.